Un saludo cordial a la amplia teleaudiencia de Radio Televisión El Diario. Nuestra gratitud, como siempre, por la inmensa sintonía que venimos logrando entre la ciudadanía, pese a que la pretensión básica de este programa es estar en contacto con la clase política regional. Estamos hablando de toda la región Cusco, toda vez de que este programa se repite en varias provincias a través de estaciones televisivas locales y emisoras. Mi compañero Vladimiro Guevara va a hacer más luego va a enumerar esta inmensa red que estamos generando para efectivamente hacer de este programa un programa político regional. Nosotros básicamente estamos especializados en hacer análisis económicos y políticos para nuestra región. Siempre nuestra reiterada gratitud al periodista Washington Alocía Portilla por la generosa sesión de 1 hora de producción directa a este programa, los días sábados, y 2 de repetición, domingos y jueves. Quiero empezar mi intervención el día de hoy informando de que aun cuando recién en las próximas horas del 31 de septiembre, el Instituto Nacional de Estadística e Informática nos ha de informar sobre la inflación del mes de agosto, una entidad técnica especializada como es Reuters ha estimado que la inflación del mes de agosto podría ser 0.39%, con lo cual la proyección anualizada de la inflación en Perú estaría en un rango de 2.9 a 3.2. Sin duda, el Ministerio de Economía y Finanzas estima que podemos mantenernos dentro de la meta programada para la inflación de este año, que es del 3%. E incluso el ministro Casilla es bastante optimista y cree que podría tranquilamente la inflación cerrar en 2.6. Es poco probable esto del 2.6, pero sí sería importante no superar la meta del 3%. Es real de que hay problemas con algunos precios básicos, en el caso del balón de gas gas líquido de petróleo. El 90% del insumo es petróleo. Y si sube el precio del petróleo, va a subir el precio del gas. Igualmente con lo que ocurre con la carne de pollo. Si internacionalmente sube el maíz amarillo duro, que es el insumo, el 80% del insumo básico en la crianza de pollos, obviamente va a subir el kilo de carne de pollo. Este tema de el balón de gas y el pollo son dos productos muy sensibles a las economías de la población. Hay algunas encuestas que incluso señalan que parte del descontento de la población con Ollantumala es el alza sostenida que se viene produciendo en el país con el balón de gas y el precio del pollo. Felizmente, en nuestro país se ha ya despejado el debate, la duda que había sobre si ¿hay crisis o no hay crisis? Sin duda, este debate se ha enmarcado dentro de lo que significa los ciclos económicos que son muy normales en el país. Y nuestra economía crece, ya no a ritmos de 8% como el 2011, de casi 7% el 2012, ahora hay un pronóstico de entre 5.5 y 5.7 para este año 2013, pero es crecimiento. Quedó claro que lo que tenemos es una desaceleración económica provocada por la crisis que sí vive hace más de 2 años la Unión Europea, provocada por la crisis en la que ha estado debatiéndose Estados Unidos y de la cual está saliendo lentamente. Desaceleración económica provocada por la reducción de la tasa de crecimiento que ha decidido el gobierno chino para su economía, toda vez de que básicamente va a continuar siendo una economía abierta, ha pronosticado crecer entre 8 y 9%, ya no a 11% como lo hacía antes, porque quiere reorientar sus recursos hacia su mercado interno, en otras palabras, redistribuir su crecimiento hacia su mercado interno. Por lo tanto, la economía peruana crece menos que años pasados y estamos esperando que la reactivación de la economía de la Unión Europea, la mejora en el crecimiento de Estados Unidos, y hay que analizar bien qué hacer, qué nichos de mercado nuevos podemos aprovechar en esta nueva política de reorientación interna de sus recursos de la República Popular China, para luego, sin duda, en base a ello,
volver a tener un ritmo de crecimiento importante en nuestra economía que puede tranquilamente crecer a un promedio de 7 a 7.5 los próximos años. Todo depende de cómo se despejan estos escenarios de nuestros grandes mercados, toda vez que siendo nuestra economía, gracias a los tratados de libre comercio, una economía abierta, ¿no? Tenemos que fijarnos sin duda en los horizontes que pasan en nuestros mercados y hay que continuar firmando tratados de libre comercio, por ejemplo, con la India, que también es un gigante económico que se industrializa y si lográsemos un tratado de libre comercio podría darle un gran horizonte a largo plazo y prácticamente presionar por más volúmenes de producción en nuestra economía con destino a la exportación a ese mercado. Despejado este debate, todos los economistas, ojo, en el Perú ya se está avanzando algo muy importante. Economistas de distintas agrupaciones, de distintos institutos de investigación, de distintas universidades, economistas, han tenido un fuerte consenso en caracterizar lo que pasa en nuestra economía. Están quedando atrás aquellas visiones ideológicas, catastróficas, de gente que creyéndose economista simplemente no logra interpretar bien lo que pasa en nuestra economía y por lo tanto tampoco tiene propuestas de solución a los problemas que diseñan, que interpretan o que diagnostican. Este importante consenso en utilizar la teoría económica, la ciencia económica para explicar los problemas y diseñar respuestas y soluciones es muy importante como avance en la clase política y en el sector académico e intelectual en el respeto a la ciencia económica y por lo tanto en los grandes consensos para caracterizar de manera adecuada los problemas y diseñar también las soluciones. Un tercer tema que quisiera tocar esta vez sí un poquito ampliamente es el debate en torno a una disposición legal del gobierno sobre la aportación de los profesionales independientes que facturan boletos honorarios o recibos honorarios y que debe descontárseles para fines de aportación a una AFP o al organismo de normalización previsional, la ONP del Estado. Ambos son instituciones, una privada y otra pública, encargadas de captar los fondos que aportan para fines de vejez o de jubilación. Aquí incluso se han hecho encuestas donde la población estima de que no debería ser obligatoria esta medida, pero esta va a ser una ocasión para justamente volver a comentar lo que muchas veces hemos hecho acá. No todo lo que tiene apoyo popular es verdad. La voz del pueblo no es la voz de Dios en algunos temas donde solo la ciencia puede decirnos lo que es correcto, lo que es conveniente. ¿Qué es lo que ocurre? Primero, los economistas reconocemos algunos fenómenos asociados al riesgo que luego presionan por costos. Por ejemplo, el caso de la salud. Siempre nos vamos a enfermar. El tema de la enfermedad es un riesgo inherente a la naturaleza humana, a la persona humana. Nos enfermamos porque heredamos alguna enfermedad, porque sufrimos un accidente, porque nos contagian, porque descuidamos nuestra salud. Y enfermarse presiona por costos. Primero, enfermarse nos impide trabajar de manera normal, nos reduce nuestros ingresos y enfrentar la enfermedad significan costos, honorarios de médicos, tratamiento médico, internamiento, entre otros. Y muchas veces ocurre que cuando nos enfermamos no tenemos los recursos para enfrentar el mal. Y entonces o terminan curándose mal, no restableciendo plenamente la salud, o incluso en algunos casos se acaba la vida. Y entonces en economía lo que decimos es lo siguiente: si siempre nos vamos a enfermar y enfermarse requiere enfrentarlo con costos, hay que ahorrar un dinero exclusivamente para eso. Si de manera voluntaria las personas lo harían, qué bueno sería. Pero no ocurre. De manera voluntaria las personas, sabiendo que la enfermedad demanda costos, no ahorran. Y entonces es correcto que el Estado
obligue a la gente a ahorrar para la salud. Esa es una prescripción de política pública. Y la forma más avanzada de ahorrar para la salud es afiliarse a un seguro de salud privado o a un seguro de salud público, tanto desde el punto de vista de aportación como desde el punto de vista de seguros públicos diseñados con fines de programa social del gobierno. Los que trabajan y ganan en planilla son descontados obligatoriamente para su salud o con destino a e-salud y en los niveles más altos de los estratos laborales a alguna entidad prestadora de salud. Y el gobierno ha creado el Seguro Integral de Salud, en el Perú tenemos, y el gobierno ha creado un fondo de apoyo a quienes se afilian con una pequeña cuota de entrada. Y entonces los seguros de salud son la forma más correcta del aseguramiento universal de la salud que debe tener como meta todo país, pero es obligatorio. Y entonces nuestros empresarios, pequeños empresarios, los profesionales independientes, los consultores, que ganan muy bien a veces, el caso de los artistas, por ejemplo, solo perciben sus ingresos vía recibo de honorarios. Ellos no están ahorrando para la salud y entonces hay que obligarles también a tener seguro de salud. Exactamente con esta misma lógica de que debe el gobierno obligar a la gente a protegerse contra la enfermedad y contra la vejez. Este es el contexto en el cual también hay que entender esta disposición legal de que aporten para una AFP o la ONP los profesionales independientes. Todos sabemos que cuando pasamos a la madurez y a la tercera edad, ya no somos muy productivos. No hay trabajo para la gente mayor de edad. Y si hemos entregado nuestra vida útil a el desempeño de un trabajo o una profesión, también es justo decir que a la tercera edad hay que descansar. Pero ¿quién nos sostiene? ¿Quién nos ha de mantener a la tercera edad? Asociado a que, vuelvo a repetir, no hay trabajo y ya no somos productivos. Entonces, la prescripción de política pública es ahorrar obligatoriamente para la vejez. Eso que hacemos todos los que ganamos por planilla. Eso mismo deben hacer nuestros compatriotas que ganan por recibo de honorarios. Todos debemos estar protegidos contra la vejez. Lo otro es creer que hay que entregar la responsabilidad de una inmensa cantidad de peruanos desprotegidos a la caja fiscal, a las beneficencias públicas, a los programas públicos como Pensión 65. A muchos no logran entender algunos temas básicos de economía, como este asunto de la obligatoriedad hecha desde el Estado para ahorrar y protegernos contra la enfermedad, contra la vejez. Y hay otro seguro que también espero que muy pronto empiece a ser obligatorio en nuestro país, que es el seguro de desempleo. Este tema lo vamos a hablar en su momento, el tema del seguro del desempleo. Así como hoy tenemos el SOAT, seguro obligatorio para accidentes de tránsito, donde el que conduce tiene que tener ese seguro, porque el riesgo de chocar, el riesgo de atropellar, el riesgo incluso de quitarle la vida a un transeúnte o a personas en accidentes de tránsito es real. Y antes no pasaba nada si alguien atropellaba o si alguien moría en un accidente de tránsito. E incluso desde el punto de vista legal no era incriminatorio matar en un accidente de tránsito. Ahora sí lo es, y ahora sí hay SOAT para proteger y para cubrir esos riesgos. Por lo tanto, en concreto, es correcto que el gobierno obligue a los independientes a ahorrar para la vejez vía el mecanismo del recibo de honorarios. ¿Cuánto deben descontar? ¿Cómo deben descontar? Ese es un tema de diseño, ese es un tema técnico, pero no se puede estar incluso ahí haciendo piquetes, movilizaciones en Lima, estar en contra de esta disposición que significa simplemente una medida a favor de esos sectores independientes. Esos amigos que incluso ganan bien con recibo de honorarios
prácticamente están desprotegidos para la vejez. Sin duda, muchos pueden discutir cuáles son las estrategias que tienen para la vejez. Unos hablan del patrimonio, otros de la esperanza en los hijos. Pero desde el punto de vista de la economía, actuarialmente calculado, históricamente medido a través de modelos econométricos, la mejor forma de protegerse para la enfermedad y para la vejez son tener seguros de salud y seguros de jubilación obligatorios. Eso es lo correcto. Y hay una buena política pública de salud y de jubilación cuando desde iniciativas privadas o desde iniciativas públicas y en una combinación de mercado y programas públicos logramos un aseguramiento universal para la salud y un aseguramiento universal para la vejez. Eso es lo correcto. Algunos amiguitos neoliberales, otros neoidiotas, como siempre señalo en mis clases, por ejemplo, en la universidad, creen que el tema de la libertad de las personas es lo que decide, lo que mejora, lo que resuelve los problemas de la humanidad. Falso. Gran parte de nuestras decisiones está bien que sea soberanía del consumidor. Gran parte de nuestras decisiones está bien que sea de manera individual y en libertad. Pero muchas veces hay bienes y servicios que no deberíamos comprar y los compramos. Estamos hablando de la droga, el alcohol, el tabaco. En esas condiciones, desde el Estado tenemos que dar información, desincentivar y prohibir algunas de ellas, el caso de las drogas. Y también hay bienes y servicios que nos conviene, que conviene a la gente, pero no lo compramos. Ese es el caso de los seguros de salud, los seguros de jubilación, los seguros de desempleo. Ese es también el caso de la cultura. Y en esas circunstancias es prescripción de política pública que el gobierno obligue a la ciudadanía, al consumidor, al agente económico, a adquirir esos bienes. Y entonces hace obligatorio los seguros de salud, obligatorio los seguros de jubilación, obligatorio deben ser los próximos seguros de desempleo, es obligatorio el SOAT y en el caso de la cultura, desde medios que pueden ser públicos o financiados desde el Estado, apoyar, promover y difundir programas culturales. Así que en economía no es que el mercado, el libre mercado lo resuelve todo, como algunos neoidiotas neoliberales creen. Y así como hay idiotas que, pese a que ha fracasado el estatismo, insisten en sus recetas de fracaso, igual hay otros que supuestamente están de moda en esta época, que quieren hacernos creer que la libertad absoluta de las personas resuelve los problemas. Eso es absolutamente falso. La economía, felizmente, no es ideología, ni de idiotas estatistas, ni de neoidiotas neoliberales. Es una ciencia objetiva, medible, comprobable. Y los economistas no podemos estar poniendo por delante ideologías fracasadas que no tienen nada que ver con lo que significan las prescripciones de una ciencia. Esto es crucial entenderlo y sentamos, por lo tanto, en este programa posición frente a este tema de la obligatoriedad de nuestros compatriotas que trabajan de manera independiente a aportar para su jubilación. Y aquí hacemos de manera especial, para terminar, un análisis de nuestros amigos artistas. Ellos, especialmente en base a su trabajo y esfuerzo, logran ser famosos. Y hay una época de oro en la que ellos tienen bastante y buenos ingresos y no quieren aportar para su jubilación. Querrán seguramente que el Estado se encargue de darles una pensión vitalicia. Eso no va a ser factible para todos. Y algunos casos muy especiales son solo eso, casos especiales y particulares. Compatriotas que trabajan de manera independiente tienen que aportar para su jubilación. Con esto doy pase al saludo e intervención de mi compañero de conducción, el licenciado Vladimiro Guevara. Como siempre, el saludo a toda la colectividad cusqueña y desde luego a la región del Cusco. Como ya saben, este programa se emite a nivel de la región del Cusco, en Cusco, a través de Radio Televisión El Diario, y como siempre nuestro agradecimiento al periodista Washington Alocida Portillo. En la convención de lunes a viernes
de lunes a sábado, 6 a 7 de la noche, en el Convenciano. Nuestro agradecimiento a David Chávez, a Juan Carlos Chávez, en Espinar, a través de un medio local, y nuestro agradecimiento a Oscar Cotohuanca, en Canchis, a través de Frank Red TV, en Calca, a través de TV Calca, igual agradecimiento a Jaime Núñez del Prado, en Urbamba, a través de un canal local, en el canal 10, a David Chávez también nuestro agradecimiento, en Maranura, en un canal local, en Canchis, en Radio Pachatuzán, que llega a Comayo, Canas, Quispicanchis, e incluso Canas, Paruro y Paucartambo, una radio local. Por este programa se convierte en audio y también llevamos a diferentes lugares en la región del Cusco. En Espinar también, en Radio RIS, también nuestro agradecimiento a Oscar Cotohuanca, a Lucho Mamani en Canchis, nuestro agradecimiento. En Chumbivilcas, en Radio Santo Tomás, nuestro agradecimiento a Eusebio Villena. En Echarati también en una estación local, y en Quillabamba pronto en una estación local de largo alcance. En casi 12 provincias de 12 provincias de la región del Cusco está Poder y Desarrollo Regional. Desde luego, nuestro agradecimiento también a la población que a través del Facebook nos escriben, nos dan críticas constructivas y consejos seguramente para seguir mejorando el programa de Poder y Desarrollo Regional. En YouTube, www.youtube, también pueden acceder al programa, no solamente actual, sino programas anteriores, pues permanentemente a través de Switcher se suben los programas automáticamente de Poder y Desarrollo Regional. Sí, esta semana pues un tema que seguramente va a mover el escenario político a nivel nacional y también regional, que lo voy a comentar en la segunda parte, el tema de Alejandro Toledo. Creo que ya en un momento cuando se le convoca a la Comisión de Fiscalización al Congreso de la República, dio versiones totalmente que en la actualidad, luego de recibir información de la Unidad de Investigación Financiera y además información que la Fiscalía permanentemente está encontrando, y la última semana información de diferentes medios de comunicación que han accedido a fuentes muy veraces que se están comprobando en la actualidad. Creo que Alejandro Toledo día a día se va acorralando más en función de versiones que no solamente a través de medios de comunicación, sino también en la Comisión de Fiscalización ha dado a conocer. Si nosotros nos recordamos, en algún momento, cuando la Comisión de Fiscalización lo convocó al Congreso el 27 de mayo, señaló: me retiro de la política si me muestran que yo tengo algo en el tema de haber constituido una empresa en Costa Rica. Lo señaló. Y ahora vemos que, según información de la Unidad de Inteligencia Financiera, Ecoteva hubiera sido la que compró los diferentes bienes de la suegra del expresidente Alejandro Toledo. Además, muy inmiscuida pues la suegra, la señora Eva Fernández, que ya con información que cada vez se concreta, creo que las versiones de Alejandro Toledo quedan totalmente ajustadas, y que seguramente la verdad y la Fiscalía demostrará totalmente su responsabilidad del expresidente Alejandro Toledo en este lavado de activos que está penado en nuestro país. Además, ya los principales líderes del movimiento Perú Posible han prácticamente desaparecido del escenario político. Congresistas del partido político de Perú Posible del actual Congreso han renunciado permanentemente, caso de Cecilia Taí, excongresistas, ministros, como en el caso de Carlos Brus, y actual congresista del Congreso de la República. Incluso ha señalado de que, señores, ya Alejandro Toledo se queda sin armas para seguir mintiéndole al país, para seguir creando versiones
que están totalmente desajustadas. Creo que con la salida prácticamente de la política de Alejandro Toledo, deja libre pues el camino seguramente a una posible maniobra de Alan García para el escenario político del 2016, pues lo vemos muy presto, lo vemos muy con el pecho en el aire dice que apoyar al actual gobierno, va a asistir a la convocatoria del Premier Jiménez a través del gobierno de Ollantumala para un conversatorio, para que el APRA también pueda aportar, y a mí me preocupa muchísimo que también el APRA de diferentes intervenciones por parte de la Fiscalía ya estén saliendo nombres como Aurelio Pastor, esta gente que han manoseado el tema de los indultos y ahora los llamamos narcoindultos. Creo que ya, sinceramente, a partir de estos temas, el tema de la coyuntura electoral ya está movida en nuestro país, y desde luego en la región del Cusco también ya está muy movida. Pero para esto creo que debemos hacer un análisis también de diferentes informaciones, señores televidentes, señores radioyentes. A mí me preocupa una encuesta que ha publicado las últimas semanas, Proética, que ha encargado una encuestadora a nivel nacional sobre los principales problemas del país en la actualidad. Y el tema de la corrupción, el tema de coimas, está por encima del 44%. O sea, la población señala que un problema vital en el desarrollo de nuestras regiones, de nuestros gobiernos locales y del país, es la corrupción en conjunto. El Congreso de la República como número 1 en corrupción, la Policía Nacional de nuestro país, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación. Entonces, ¿qué hacemos frente a estos hechos? El tema de consumo de drogas, el tema del desempleo también que ya se está notando, el tema de la pobreza, hambre, crisis económica, la contaminación del medio ambiente, la inadecuada educación, la crisis política, la salud pública, entre otros. Y la delincuencia como el principal problema, que más del 63% cree que la delincuencia es el principal problema en nuestro país. Señores, estas semanas, por diferentes situaciones, hemos estado viajando al interior de las provincias del Cusco. Hemos estado en la convención, nuevamente nuestro agradecimiento al convenciano, a Juan Carlos Chávez, por emitir el programa Poder y Desarrollo Regional. También nuestro agradecimiento a la población convenciana por reconocer en este programa Poder y Desarrollo Regional como un programa educativo, como un programa que, lejos de tocar temas políticos, económicos, estadísticos, entre otras cosas, llegamos a educar a la población. Ese es el objetivo principal de Poder y Desarrollo Regional. Es así la participación de Carlos Dávila Rojas, de Rosemary Moscoso, y el de mi persona tiene ese objetivo. Nuevamente nuestro agradecimiento a estas dos nuevas radios que se sintonizan con Poder y Desarrollo Regional, pues la idea es educar a nuestra población. La coyuntura política y electoral ya ha empezado también en nuestra región del Cusco. He visto diferentes pintas, no solamente del APU, de la PAPA, del Partido Nacionalista también borrando las pintas del APU, de la PAPA, el FIA en la convención. Hemos visto calendarios repartidos por Carlos Cuaresma, que estaría apoyando a César Acuña. Ahora en diferentes medios de comunicación que también han llegado a la convención. Ojo, a la PAPA ha renunciado el actual alcalde del Cusco, Luis Flores García. Hemos conversado telefónicamente con el alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco y nos ha señalado que él había renunciado anteriormente, pues él era invitado del partido de la PAPA, pues los dueños o los promotores del partido de la PAPA son médicos y son laboratoristas, y sabemos también que hay ex autoridades de la Universidad Nacional de San Antonio que también están muy metidos en el partido de la PAPA, también algunos conductores de televisión que sabemos que están organizando, dirigiendo este partido, la PAPA. Espero que no estén solamente sorprendiendo a la población en diferentes distritos que sabemos que les han
hecho pensar de que Luis Flores García iría pues a la candidatura regional con la papa. Ojo, hay que tener mucho cuidado, pues ya muchos partidos políticos han empezado su campaña electoral y están sorprendiendo a muchos pobladores, a muchas personas que sí es cierto, tienen una capacidad adquisitiva, una capacidad económica, tienen pretensiones de participar en la política regional, en la política local a nivel de la región del Cusco, y espero que no sean sorprendidos, porque ya empezaron la inscripción de partidos políticos, hace muchos meses han empezado la recolección de firmas y vamos a ver sorpresas seguramente, sorpresas desde el Cusco en diferentes provincias de la región del Cusco. Señores, tengan mucho cuidado, pues también el afán de este programa es no solamente educar en temas políticos, electorales, sino también prevenir a la población, pues hace muchos años hay mucha gente que se aprovecha de la política para seguramente a través de mecanismos incluso de sorprender a la población, seguramente les sacan mucho dinero con el cuento de que participarían en política en nuestra región. Pues lamentablemente en muchas provincias que además de eso reciben un ingreso fuerte por canon en muchos gobiernos locales, crea una gran expectativa el ser autoridad en su respectivo gobierno local. Con esto invitamos a la primera pausa del programa Poder y Desarrollo Regional, pues ya estamos de vuelta para estar nuevamente en vuestros hogares, seguramente generando debate y corriente de opinión. Consules, opinión y mercado. Realizamos estudios de mercado para su empresa, consultores y asesores de tesis e investigación, análisis estadístico SPSS en español, estudios de mercado y de precio referencial, imagen institucional y medios de comunicación. Manzana Pata 508 y 999 en Santiago. Consules, opinión y mercado.
Pasando al tema político, quisiera ampliar lo iniciado por Vladimiro, el caso de Alejandro Toledo y su partido Perú Posible. Los peruanos, desde que se conoció el tema de las inversiones de Toledo a través de empresas offshore manejadas por su anciana suegra, 87 años, ya lo tuvimos claro de qué se trataba. Y ahí están las encuestas en que hoy Toledo es uno de los gobernantes más corruptos del país y un cadáver político, porque no hay encuesta en la que supere el 5% de intención de voto. Con esta última determinación de información técnica, financiera, que está manejando la Fiscalía y que se filtró gracias al trabajo de una prensa independiente, ya quedó mucho más claro de que sí es cierto que es dinero del entorno de Toledo. Y no puede ser otra cosa que dinero mal habido. Y entonces, lo que deseo comentar es de que hace mal cierta clase política, algunos analistas, en creer que Toledo todavía podría reinventarse y no salir del escenario político o no dejar de ser un referente o un líder político. No. Toledo ya no está pensando en su vigencia política, ya no hay espacio para eso. Toledo lo que está haciendo ahora es cómo salva su dinero y su patrimonio mal habido, porque está embargado algo de un patrimonio por más de 7 millones de dólares. Y en Costa Rica también están pensando embargar ciertas cuentas. Toledo está pensando y trabajando en cómo salvar su dinero sucio y su patrimonio mal habido. Y está pensando en cómo no ir a la cárcel. Esa es hoy la preocupación de Toledo. Porque eso de que tenga una vigencia política, el pueblo ya decidió que ese señor se acabó para los peruanos. Otra gran decepción que sufrimos los peruanos, ¿no? Asociado a un hombre que además vino como sano y sagrado, persiguió y demolió al gobierno del fujimorismo. Nadie dice que ahí está la corrupción de Vladimiro Montesinos, pero no ha habido casos de abuso, de exceso. Y el señor, ¿no?, que decía ser sano, sagrado, moralizador, ¿no?, simplemente ha demostrado ser verdaderamente corrupto. Antes decían que de Toledo se sospechaba, mientras que de Fujimori hay pruebas. No entiendo qué pruebas han presentado Fujimori en el caso de la corrupción, más allá del montesinismo, que es responsabilidad política, sí, de Fujimori. Y en cuanto a dinero mal habido, a Fujimori se le ha perseguido por $880,000 en 10 años de desbalance, contando qué comen, qué no comen sus hijos, cómo se visten o cómo no se visten. Y solo en 2 casitas de Toledo nos enteramos que tiene una inversión de más de $5 millones. De él, a su nombre, vía su suegra. Así que lo que ahora sí está claro es de que de Toledo nadie duda, mientras que de Fujimori sigue siendo una batalla por esclarecer esa verdad. No estoy diciendo de que no hubo corrupción. Claro que hubo corrupción en el gobierno. Él es responsable político de todo lo que ha pasado, especialmente todas las barbaridades de Vladimiro Montesinos. Pero a Fujimori como persona, los peruanos no conocemos que se le haya encontrado dinero o patrimonio mal habido o sucio. Y qué lindo es decir, no, claro, lo ha ocultado bien. Sin duda, Toledo también seguramente ha debido hacer eso. Aquí se tenía que hablar en base a resultados y a hechos que circulan en los poderes judiciales, en los procesos de investigación. Hay una famosa empresa busca malas fortunas, ¿no?, que es la empresa Kroll, contratada millonariamente por Toledo para averiguar lo de Fujimori. Y los peruanos nunca supimos cuál fue el informe de esa empresa, porque 2 tomos de 6 aproximadamente se perdieron, nunca se presentó al Congreso. Y allí, bueno, todos los dimes y las habladurías de políticas que hay en los corrillos, pareciera que es el informe Kroll más hablaba de gente ligada al gobierno de Toledo, quién sabe si al mismo Toledo que de Fujimori. Pero estas cosas decepcionan. Como es decepcionante también la investigación que se hace al presidente Alan García. También en las encuestas
¿no? Los peruanos lo consideran corrupto. La última encuesta, según los peruanos, es el primer corrupto, Toledo, con 75%. Alan García, corrupto, con 70%. Y Alan ganó a Fujimori, que está en 45%, como corrupto, con 45% de señalamiento en ese sentido. Nuestra democracia, nuestra clase política son débiles. Por eso siempre venimos diciendo de que ojalá que nuestros políticos y los gobernantes no malogren la economía, que es lo del pueblo, lo que hace el consumidor, nuestros empresarios, nuestros inversionistas. No malogren la economía. Ojalá que hayan procesos de renovación y moralización en la clase política. Ojalá de que dejen de hacer payasadas y un circo político del accionar del Congreso, el desempeño de los congresistas, de los ministros. Si hay algo que tenemos que priorizar en el país para defenderlo, es nuestra economía. Y siempre hemos señalado, muy bien, presidente Ollantumala, al menos nos consta que pese a sus exabruptos, en lo fundamental no está usted malogrando nuestra economía. Lamentamos que usted sea parte del circo político que hay en nuestro país por su inexperiencia, su falta de formación y incoherencias. Pero resaltamos, usted no está malogrando la economía y eso es lo fundamental. Vladimiro. Sí, esta semana, adicionalmente de este tema, pues que es seguramente no solamente una especie de comentario, corriente de opinión, sino que seguramente ya tenemos que pedir pues una especie de rendición de cuentas a los políticos, en este caso especial al Congreso de la República. Creo que el Congreso de la República tiene que dejar de lado sus cálculos políticos y creo que tiene que dejar de blindar al expresidente Alejandro Toledo. Ya creo que frente a tantas pruebas, frente a tanta información, creo que lo único que van a hacer los congresistas al tratar de blindarlos es seguir desprestigiando el Congreso y además de eso, poniendo al Congreso como la institución más corrupta, según encuesta de Probiótica y también según opinión de la población en conjunto. Entonces, creo que a la reflexión a los señores congresistas, ojalá nuestros congresistas por el Cusco, por lo menos, pues, respeten la investidura de ser congresista y por lo menos en eso nos podrían hacer quedar bien estos congresistas que poco o nada hacen por el Cusco, que les ha dado su votación y son representantes en el Congreso de la República por el Cusco. Quiero referirme a una encuesta que se ha publicado a nivel nacional relacionado ya a un tema de coyuntura electoral. Básicamente ya pensando en las próximas elecciones locales. Dice, ¿usted está pensando en votar en su distrito por el mismo alcalde o por otro? Dice, por el mismo 10%. 21% no sabe, no opina, el 69% no piensa votar por el mismo alcalde, o sea, no quiere la reelección. ¿Usted está pensando en votar en su provincia por el mismo alcalde o por otro? 11% no sabe, no opina, 12% por el mismo y 77% no va a votar por el mismo. O sea, 77% en tema provincial no va a votar en el tema de reelección. ¿Usted está pensando en votar en su región por el mismo presidente regional o por otro? 11% no sabe, no opina, 19% por el mismo y 70% no va a votar por el mismo presidente regional a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que la población, como leímos la anterior encuesta sobre el tema de corrupción, ya ha creado una empatía con las autoridades en conjunto en señalarles el tema de altísima corrupción. Y los gobiernos locales, tanto distrital, provincial como regional, no hacen nada por mostrar si por lo menos hay voluntad de pelear o luchar contra la corrupción de los gobiernos locales, funcionarios, trabajadores, cotizadores. Y seguramente los proveedores nos señalarán pues justamente los diferentes problemas que existen en las diferentes instancias, no solamente de los gobiernos locales y regionales, sino también nacionales.
No nos vamos a olvidar del tema de Alexis Humala, pues hermano, el presidente Ollanta Humala, que simplemente se cayó, no dijeron nada y que a la fecha no sabemos en qué proceso está. Y que sabemos, pues hay una altísima corrupción en esos temas. Incluso al haber proveído fármacos vencidos. Eso era, pues, sinceramente escandaloso, ¿no? Y que el Ejecutivo, en el liderazgo del presidente Ollanta Humala, no ha movido ni un solo dedo. El Premier no ha movido nada. Somos el país con el mayor número de normas en temas de anticorrupción. Acá tiene un tema de voluntad política para crear mecanismos para captar a estos sinvergüenzas. En el Cusco tenemos ejemplos de alcaldes provinciales, Calca, Canas, de alcaldes distritales, Quello 1. Y señores, la población señala. A mí, mis hermanos de la convención, ¿acaso el Vox Populi en la convención no es señalar que los alcaldes que tienen mayores recursos derivados del canon no están metidos en el tema de corrupción? Ver alcaldes en los medios de comunicación a nivel nacional, provincial, local, con tremendas argollas de oro en el cuello, en las manos. O sea, la mujer del César no solamente tiene que serlo, sino también parecerlo. O sea, puede ser lindo, puede ser alcalde, mostrar sus tremendas alhajas que tiene en el cuello, en la pulsera, pero ¿qué muestra? ¿Eso no te hace inducir o deducir que es corrupción? Señores, creo que frente a eso tenemos que ser, pues, fuertes y duros, pues ya el tema electoral ya ha empezado. Y la lucha, particularmente en la convención, ¿cómo no lo vamos a saber? Y hay pugnas fuertísimas en Echarati, Vilcabamba, Maranura, Guayopata, Quello 1, Cobamba, donde incluso señalan que han matado ya candidatos que han salido segundos lugares anteriormente. Señores, creo que no solamente el Ejecutivo, sino también la población, la sociedad civil, tenemos que organizarnos, porque estas próximas elecciones que vienen, particularmente en la convención y en aquellas provincias que van a recibir y van a incrementar su presupuesto de canon, van a ser sinceramente unos procesos electorales pero criminales, y nos tenemos que estar preparando, pues van a aparecer denuncias para arriba, para abajo, y encima posiciones seguramente que incluso nos van a indignar. Haciendo un pequeño análisis ya de la coyuntura electoral, sabemos que los diferentes eventos, trabajos del actual presidente regional muestran, pues, de un trabajo a la reelección para la presidencia regional. No sabemos si irá con el Partido Nacionalista o con otro partido que lo esté inscribiendo o está recolectando firmas. El que, como lo dije anteriormente, el que va a definir este proceso electoral regional va a ser Luis Flores García. Si va a la reelección del Cusco, la provincia del Cusco, o va a la región del Cusco con otro partido de vientre de alquiler, como pasó con la Papa, o con un mismo partido inscrito, o con un sinfín de número de partidos que están esperando, pues seguramente lo han invitado ya un montón de veces. ¿Y qué va a pasar? Luis Flores García, seguramente, si va a la región, va a ser también un buen candidato. El tema de Benicio Ríos, alcalde de Urbamba, que, señores, tiene pintas un poco más y debajo del agua. Hemos encontrado en el mismo puente Inambari. Entiendo que puede ser un tema de organización de partido y que lo saludamos, pues hemos encontrado en diferentes zonas a nivel regional que existen pintas del APU, y yo no sé quién lo está también despintando. Pintas de color blanco que casualmente son pinturas de obras de gobiernos locales, incluso de la región del Cusco. Ya esa campaña, pues, como una especie de guerra fría, ya ha empezado en el tema regional. Señores, para ganar la región es determinante tener un candidato importante en la provincia del Cusco. Y en el Cusco, los más pintados serían Luis Flores, iría a la reelección, Carlos Moscoso, que quedó segundo lugar, el mismo Willy Kuzma, exalcalde de Huanchac, que también tuvo una participación ya en la provincia del Cusco. Otros no vemos. Las principales provincias que aportan y definen el tema regional son la Convención, Canchis y Quispicanchis, pues tienen el mayor bolsón electoral. Si nos subamos Cusco, la Convención, Canchis y Quispicanchis, son más del 65% de la población electoral. Población electoral con la que asegurarías el 30% para incluso ganar en primera vuelta.
que lo veo bien difícil que ganen en primera vuelta estas próximas elecciones, porque incluso el actual presidente regional, teniendo el gran arrastre del presidente Ollanta-Humala, así lo quieran reconocer, pues Ollanta-Humala les dio un gran arrastre, una gran votación de arrastre, pues hay lugares donde ni siquiera lo conocen al actual presidente de la región y votaron por Ollanta-Humala, por el Partido Nacionalista, en la votación para la región. En la convención está Feria Castro, quería la reelección a la región, Wilfredo Alagón, que va con el FIA, que es más fuerte en Echarati por Helio Pro, Alex Hidalgo, que va con el APU, que también está fuerte por el tema del APU, por su organicidad, y he visto pinta de Elena Ascarza, que iría con la papa, ya ha comenzado a pintar Elena Ascarza. En Canchis, el candidato del APU, que es importante, Ricardo Cornejo, que le iría a la reelección o a la región. En Quispi Canchis también el candidato del APU, y también el posicionamiento de un candidato de la papa, que todavía no existe, pero ya existen pintas de la papa. Ojo, ya como quien dice, el cotarro electoral a nivel de la región del Cusco ya se está moviendo, ya se están moviendo los candidatos haciendo trabajo de bases, casa por casa, regalando arrocito, azúcar, camisas, regalando baldecitos, acciones cívicas. Ya creo que ya el proceso electoral en la región del Cusco ya empezó. Carlitos. En estos 2 minutos finales quisiera retomar los comentarios asociados a la nueva ley universitaria. En el Congreso se ha de reanudar el debate de aprobación de una reforma que está en marcha. De manera breve, el resumen de lo avanzado en términos del impacto y las expectativas que ha generado son las siguientes. La población peruana ha logrado captar de que es necesaria una nueva ley universitaria y más del 70% de opinión pública está a favor en todas las encuestas que se han hecho a este respecto. La educación en general en nuestro país está en crisis y la universitaria también, especialmente las universidades públicas de provincias. Somos conscientes de las limitaciones que hay en esto. Los docentes somos conscientes, queremos cambios. Sin embargo, preocupa que hayan grupos de dirigentes estudiantiles que junto a los rectores de la Asamblea Nacional de Rectores estén promoviendo una oposición a este proceso de cambio, enfrentando, prácticamente saliéndose de una gran tradición que hay en el caso de los estudiantes de luchar por la reforma. Necesitamos organizar en el Perú el sistema educativo integral, desde el kinder hasta el sistema universitario. Ese es el sistema educativo en el Perú que tiene que estar sin duda integral. Necesitamos que la comunidad universitaria, docentes y estudiantes, junto a el empresariado y el Estado, puedan dirigir el sistema universitario. Esto no es atentar contra la autonomía. La Asamblea Nacional de Rectores está haciendo creer que la ley atenta contra la autonomía. ¿Qué es la autonomía, señores rectores? Defender la ANR, perennizar la actual ley 23733. Eso no es autonomía, eso no es ningún principio. La autonomía en términos de organizarnos como facultad, nuestro programa de estudio, nuestros sistemas de enseñanza, el manejo de nuestro dinero, nuestros diseños administrativos, eso está garantizado en la Constitución y en el proyecto de ley. Sin duda, es muy normal que los rectores estén en contra de la ley porque van a desaparecer la Asamblea Nacional de Rectores, que no ha servido absolutamente para nada en términos de dirigir el sistema universitario, no solo en los aspectos de acceso a la educación superior, sino básicamente en la calidad universitaria. Nosotros, como es de conocimiento en la comunidad universitaria, estamos a favor de una nueva ley. El 99% de la docencia nacional está a favor de una nueva ley. Queremos, sin embargo, diálogo, queremos que la representación de la universidad tenga mayoría en la futura superintendencia de educación universitaria en el Perú. Y junto al Estado y la sociedad es correcto que sea la dirección central del sistema para efectivamente elevar la calidad de la educación en el sistema universitario, hacer obligatorio la investigación científica y básicamente hacer obligatorio la acreditación de las universidades. Los alumnos, los jóvenes que van a la universidad y los padres de familia lo hacen con un propósito que es
ser profesionales, sacar profesionales a sus hijos, pero buenos profesionales, bien vistos en los mercados laborales. Y el involucramiento de la docencia en los procesos de acreditación es la mejor señal que le podemos dar a nuestros alumnos, a los padres de familia y a los mercados laborales, para decirles que estamos en un proceso de reforma para formar buenos profesionales que tengan y sean exitosos en los mercados laborales, que sean exitosos cuando también asuman cargos públicos, porque ese tema de la ética pública tiene que ser de enseñanza obligatoria en las universidades. Vamos a estar atentos a este proceso de culminación de la aprobación de una nueva ley universitaria y del debate que se ha de reanudar en nuestro país. A nombre mío, Carlos Dávila, y mi compañero de conducción, Vladimiro Guevara, nuestro agradecimiento por la sintonía de nuestro programa, y estaremos continuando con el mismo y nos despedimos hasta la próxima edición. Muy buenas noches y nuestra reiterada gratitud al periodista Washington Arocilla Portilla por la generosa sesión de producción de 1 hora directo del programa y 2 de repetición a la semana. Hasta el próximo sábado.